Entonces, cuando la gente se centra en decir todo esto me faltó, siento que pierden esa oportunidad de ver que Dios les está mostrando que eso es lo que les toca aportar. Y eso es lo que yo vi en mi familia. Vengo de una familia súper humilde. Cuando yo llegué al mundo, mis padres no habían terminado el bachiller. Y donde yo vivía, el patio de mi casa daba al río. Ese se llamaba el río Putumayo. El río Putumayo es frontera con Perú. Y aprendí a nadar en ese río que nadándolo de nene, cuando pasaba al otro lado, literalmente estaba en Perú. No había energía 24 horas, a veces 8, a veces 10 horas durante el día. Es un pueblo en el cual no se llega por carretera, es decir, tú llegas por agua y es una agua oscura y se llaman deslizadores o un tipo de yatecitos distintos, no de los de lujo. Los que tienen la hélice atrás. Esto. Ajá. Sí. 8 o 10 horas vas río abajo y ahí llegas. Y ahí empecé realmente. Me hice papá a los 15 años. Y cuando me hago papá a los 15 años, mi papá me dice, lo único que tienes que hacer es moverte a un mejor lugar. Y el mejor lugar no está haciendo acá. Mis padres realmente me movieron. Me vine para Medellín. Vivo en Medellín hace 13 años aproximadamente. Dios me ha regalado una maravillosa novia, unos maravillosos padres, unos maravillosos hijos. Y hoy tengo mi vida puesta al servicio. Es cierto que he escogido el trading como un gran vehículo por las características que hoy tiene. Muchas veces yo sé que todos llegamos acá, dinero. Pero llega un punto donde uno madura y dice, ¿cuáles son las características que realmente tiene? Y cuando yo me encontré con esas características, dije, yo realmente quiero libertad de tiempo, porque no lo necesito hacer todo el día. Quiero libertad geográfica, lo puedo hacer desde cualquier parte. Y quiero poder construir libertad financiera en el mediano y largo plazo, porque es la madurez. Ya cuando alguien madura, está bien, no me va a hacer rico de la noche a la mañana porque no funciona así. No. Pero puedo construirlo en el mediano y largo plazo, ya que siempre voy a crecer. Entonces, por ahí más o menos empieza mi historia. Buena historia, con dificultades, pero saliendo adelante. ¿Cómo es el proceso? Te vas de allí, de donde vivías, ese pueblo que para llegar 8 horas, tremendo. Vienes a Medellín, pero entiendo que no conoces el trading nada más llegar a Medellín. Claro. ¿Qué haces aquí? Cuando llego aquí, no conocía absolutamente a nadie. Mi papá llama a una persona y le dice, ¿será que tú me puedes recibir a mi hijo unos días mientras él se ubica? Yo tenía 16. 16, claro, ahí contaba. Y me vine para acá. Y mi papá me dice, llama a alguien, le pregunta que si... Y me recibe una señora en casa, se llama Marcela, nunca me va a olvidar. Y estuve en casa de ella y durante los primeros días salía aquí al centro de Medellín, se llama El Hueco, salía a ver qué hacía, cómo buscaba. Siento que a lo largo de mi vida... tuve padres que, a pesar de no haberse graduado, estaban trabajando en graduarse, conocían de Dios, estaban trabajando en su relación con Dios y vi como esa hambre de superarse y como que eso me lo entregaron a mí realmente. Entonces, mis padres son teólogos, han sido predicadores y me inculcaron tener una relación con Dios, no una religión, sino tener una relación con Él. Y siempre vi compartiéndose el mensaje de servir, de ayudar a los demás, de dar. Entonces, como que cuando vine acá, ese era mi mood. Servir, ¿qué puedo hacer por alguien? ¿Qué puedo hacer por alguien? Y así, estando muy nene, empecé a ganar confianza de gente. Entonces, empecé repartiendo mercancía, después viendo cómo funcionaba el negocio de la mercancía. Por ahí ya me surgió la idea, voy a hacer un negocio de todo a 5,000 o las tiendas de $1. Sí, es cabía. Entonces, empecé con esos negocios. A los 20 años ya tenía varios negocios de esos, ya tenía muchos negocios de esos, los había construido todos, fiado, préstamos, como que confianza realmente, siento que es como lo más importante. Todo acá en Medellín. Bueno, acá la base de Medellín, pero cuando traté de montar los primeros negocios en Medellín no me funcionaron porque habían competidores muy grandes, entonces las mismas personas que tenían almacenes eran dueños de bodega, claro. Entonces como que muy difícil competir. Como conocía los pueblos en los cuales yo llegué a vivir, me dirigí hacia allá a montar los negocios en esos pueblos, perdón. Empecé a montar los almacenes en esos pueblos y pegaron súper bien. Ya venía como formándome, quería hacer como empresas, como que bueno, yo quiero ser más libre, estaba trabajando mucho porque ya teníamos muchos negocios, ya una primera docena de negocios con la familia y dije, todo el día lo invertía en la bodega, en los bultos. Yo dije, listo. Físico. Yo dije, bueno, ¿dónde me encuentro en el cuadrante del flujo del dinero? Ya no soy empleado, bueno, ahorita soy autoempleado y se me está yendo todo el tiempo. ¿Cómo hago para llegar a este punto? Traté de hacer como empresas de productos, de café, algunas, y me di cuenta que yo no servía en ese momento para estar detrás de la gente. Como que en ese momento
no me sentía con la herramienta de poder decirle a alguien, vea, así se hace un líder, porque yo no lo era. Entonces dije, no voy a hacer esto, pero me presentan el trading. Y cuando yo veo que el trading es esa ventana donde a todos se nos abren los ojos, que vos puedes ganar dinero muy rápido y que piensas que es de esa manera, te haces ese pajazo mental y después tenés como tu choque de realidad. Yo en el primer año cogí y lo perdí todo lo que había trabajado. O sea, los primeros 6 meses, todo el trabajo de varios años, de mi familia, de todos, los cogí y los puse mal en trading y los perdí absolutamente todos. ¿Operando tú o en un sistema? Operándolos yo con diferentes sistemas ahí arbitrarios muy lesivos. ¿Y cómo entraste en el trading? ¿Fue por algún multinivel? No, me presentan a alguien y justamente iba a montarme otro negocio. Me iba a montar otro negocio y recuerdo que tenía $8,000 para montar ese negocio, que era como la base de poder, listo, con esto montó todo el croquis. Y yo dije, bueno, yo pues ya tengo varios negocios. Entonces me mostró un sistema y yo le dije, lo voy a probar. Puse los $8,000 y al mes volví a ver y me había hecho el 50%. O sea, esa cuenta de 8,000 estaba en 12,000. Y yo, ¿esto qué? Entonces yo hacía números y en mis negocios yo me quedaba libre el 10%. Y trabajé seco y parejo. ¿Sí me entiendes? Claro, todo el día trabajando. Trabajé muy duro. Full. Trabajando todo el tiempo. Yo dije, no, dígame cómo es este negocio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, no tenía ninguna información y nunca supe qué había pasado para que esa cuenta llegara ahí. Si no sabía que era sobreoperar, si había estado en un drawdown muy grande. Bueno, estuviste un mes sin mirar la cuenta. Un mes sin mirarla, o sea como... Pusiste los 8,000. Como que, y cuando vine, 12,000, y cuando saqué los 4,000, los retiré, cogí 2,000 para mí, le pasé 2,000 a él porque él me prestó el servicio de un robot en ese tiempo. O sea, eso fue hace mucho rato. Entonces, yo muéstrame cómo es, me mostró el sistema, le compré un sistema y se me ocurrió la idea de que salir de los negocios, ponerlos todos ahí y en menos de 4 meses los perdí todos. Claro, unos meses hacía muy buen dinero y yo no, eso estaba súper bueno, hasta que yo no tenga una mejor idea no voy a diversificar, voy a seguir poniendo todos los huevos en esta misma canasta. Error. Cuando se cayó toda la canasta, ¡boom!, se quebró todo. Entonces me encontré con un momento como muy desafiante a mis 21 años porque ya le había dicho a mi mamá que no trabajara más. Claro. Hace un par de años. Mis 2 hijos ya estaban acá. Ya a los 20 años ya tenía mi segundo hijo y tenía mis 2 hijos acá. Mi hijo mayor vivía conmigo, me había traído a mi hermana. Como que tenía muchas responsabilidades. Claro, vivíamos muy bien. Y de un momento para otro me tocó devolverme a vivir a un barrio, en el barrio en el que empecé. Y como literalmente empezar de cero. O sea, yo le contaba a mi novia y le cuento a la gente, yo para entrar a la casa en la cual vivía, entraba por la casa de alguien más, porque era el arriendo que yo podía pagar. Entonces dije, listo, me voy a presupuestar para que en estos 6 meses tener un arriendo, tener una comida. Y fue muy fuerte ese momento de quiebra, porque no solamente perdí dinero, sino que yo como en un lapso de 11 días, yo me rompo los ligamentos cruzados de mi rodilla derecha, me accidento en mi vehículo por el costado derecho también y pierdo el carro. O sea, todo eso lo vivo como en 11 días y yo quedo en cama, roto físicamente, roto financieramente. Y como que sentí que Dios había tenido mucho favor conmigo, queriendo hablar conmigo a toda costa. Entonces yo venía muy acelerado a que quería hacer dinero. Ya venía haciendo semanas de 20,000, de 30,000. Dinero. Y como te contaba al inicio, yo durante toda mi vida me han inculcado una buena relación con Dios. Y en mis conversaciones con Dios yo le decía, Señor, que nada me separe de ti. Ni el dinero, ni las mujeres, nada en algún momento. Y se lo decía desde muy nene. Entonces siento que Dios tuvo como ese momento conmigo para ponerme los pies en la tierra y mostrarme muchas cosas que yo no estaba viendo. Tenía 21 años y yo digo que ese fue como un despertar para siempre. Nunca volví a ver las cosas del mismo color. Todo empecé a entenderlo porque, claro, el primer evento es que tú quieres culpar a los demás de lo que está pasando en tu vida. Siempre. Perdí todo el dinero. Es que usted me vendió esto, es que usted me... No, ¿dónde está mi responsabilidad? Entonces es ese punto donde tú pasas de ser una persona víctima a hacerte 100% responsable. Cuando te haces 100% responsable dices, soy el que estoy creando toda mi vida. ¿Y desde dónde estoy creando eso? Entonces, me mandó a cama, me mandó a salirme de los apartamentos, quedé sin carro, quedé sin absolutamente nada. Y ahí inmediatamente Dios empezó a tratar conmigo. Y bueno, me quedé en el trading porque dije, ¿en qué otro vehículo yo voy a recuperar lo que ya perdí? Como habías visto esa ganancia tan rápida y tan grande, dijiste, es el vehículo. Ese es el vehículo, no tengo otro vehículo más. ¿Qué más me voy a poner a hacer? No sé, el tiempo que me tome, lo voy a hacer.
Entonces como que una dosis de humildad y dije, listo, me quedo con el trading, pero inmediatamente empecé a ver cómo era de importante desarrollarse personalmente, desarrollarse espiritualmente, Eso es. porque tiene que ver con todas las áreas invisibles de nuestra vida 100%. que viven tomando las decisiones que nosotros tomemos hoy. Hoy la gente no sabe por qué tengo esta realidad financiera, por qué tengo esta realidad en mis relaciones, y simplemente no son sorpresivos, son simplemente respuestas a todos los patrones inconscientes que traes. Entonces yo tuve que afrontar todas las creencias limitantes, todos los patrones generacionales de mi familia y tener que resignificar cada uno de esos para hoy tener la maravillosa relación que tengo, la maravillosa vida financiera que tengo, tener a mis hijos de la mejor manera, tener a mis padres pensionados, pero uno tiene que confrontar eso y ver cómo realmente se construye ese poder de la responsabilidad. ¿Y cómo llegaste a ese desarrollo personal? A conseguir desarrollarte personalmente, tener una mente tan fuerte, estar preparado para todo eso, porque yo me arruiné 2 veces. La primera vez también fue con 24 años y perdí 180.000 euros, que era lo que tenía, de mis negocios que tenía de hostelería. La segunda vez fue 1.800.000, ya posicionado en negocios online y todo. Eso me ayudó a estar donde estoy hoy en día. Sin eso, seguro que no estaba aquí, porque me hizo muy, muy fuerte. O sea, ¿cómo hiciste ese proceso de trabajar tanto ese desarrollo personal? Entendiendo un pasaje que lo llevo conmigo siempre, y es: buscad primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidura o serán añadidas.